una cosa. Mi nombre es Jorge Daniel Quintanar, del Servicio Técnico de Fester, y tengo mucho gusto en poder acompañarlos en esta primera sesión con nuestras soluciones Fester Imperfácil Total. Sin embargo, quiero pedirles, por favor, a las personas que en este momento nos acompañan en esta sesión, que a través del chat nos hagan favor de enviarnos un mensajito para que nos confirmen si nos están viendo y nos están escuchando correctamente. Bueno, si ven la presentación, si ven a un servidor y si me escuchan mientras estoy hablando. Por favor, les voy a pedir muy encarecidamente que nos ayuden enviándonos un mensajito donde diga que nos están escuchando bien. Les pido, por favor, eso a alguno de ustedes que nos apoye, enviarnos un mensaje que nos diga que nos están recibiendo apropiadamente. ¿Ok? Muy bien. Ya uno de nuestros asistentes nos ha hecho el favor de decirnos que sí se escucha. Ah, muy bien, que nos escuchan y nos ven. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les doy la bienvenida a esta sesión de Fester. Y quiero decirles solamente una cosa. A veces hay algunos problemas durante estas transmisiones. Entonces, si ustedes de repente ven que esta cosa se congela o que no está funcionando adecuadamente, lo que yo les pediría es que, bueno, pues que sobre todo si están en dispositivos móviles, que se salgan y vuelvan a entrar. En el caso de los equipos, de sus computadoras o de sus laptops de escritorio, entonces lo mejor sería cambiar de navegador para que entonces no vayan a tener problema y podamos estar todos juntos, todos unidos en esta sesión. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar ya con nuestra sesión. Y una de las formas en las que nos gusta empezar es con una frase. En este caso, Otto René Castillo en algún momento dijo: hermosa encuentra la vida quien la construye hermosa. Esta frase me gustó por un par de razones. Primero, porque habla de una actitud hacia la vida y nos da pie a ver la forma en la que podemos construirla. Nosotros tenemos una actividad, tenemos un trabajo, desarrollamos ciertas cosas en nuestra vida y a medida en que nosotros podemos disfrutarla, a medida que nosotros podemos hacer las cosas mejor dentro de nuestras actividades, encontramos mayor satisfacción y entonces conseguimos esto, lo que nos menciona de hermosa encuentra la vida quien la construye hermosa. Algo que nosotros queremos hacer para contribuir a que ustedes tengan una condición mejor. ¿En qué? Pues en el mantenimiento de sus edificaciones o en sus actividades, en su trabajo, en el conocimiento en general, es a través de esto, a través de la capacitación que nosotros les brindamos. Sin más que decir, nuevamente, mi nombre es Jorge Daniel Quintanar, yo pertenezco al equipo técnico de Fester y el día de hoy yo soy su anfitrión y me da muchísimo gusto que estén nuevamente con nosotros, mis expertos Fester de Guatemala, para nuestro tema del día de hoy, que son las soluciones que Fester les ofrece con el producto, con el impermeabilizante Fester Imperfácil Total. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Bueno, ustedes seguramente vieron la invitación, notaron el programa, en el que vamos a hablar de las características de este producto, en el que vamos a hablarles de cuál es el proceso para impermeabilizar con Fester Imperfácil Total, tanto en losas de concreto como en techos de lámina. Incluso vamos a hablarles un poco acerca de cómo dar mantenimiento con Fester Imperfácil Total. Y les remarcaremos cuáles son los beneficios de este producto. Finalmente, pues daremos un tiempo para preguntas y respuestas entre ustedes y nosotros. Entonces, pues no perdamos más tiempo. ¿Y cuáles son los objetivos? Estos son que al finalizar la sesión, ustedes, mis expertos Fester, puedan conocer e identificar para nuestro producto Fester Imperfácil Total cuáles son las problemáticas que resuelven, cuáles son las técnicas de aplicación, los rendimientos recomendados según las aplicaciones y los beneficios de utilizar nuestro Fester Imperfácil Total. Bueno, vamos hablando acerca de sus características. Primero,
¿Qué es un impermeabilizante? Bueno, todos nosotros hemos utilizado un impermeabilizante en nuestra vida. Y algo que parece que es común o que nos queda claro es que estamos hablando de un material, un producto, un recubrimiento que se va a colocar. ¿Para qué? Para impedir, para detener el paso del agua y para mantener seca y protegida una construcción. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque al mantener una construcción seca, sana y protegida, vamos a proteger nuestro patrimonio. Ahora bien, déjenme hablarles rápidamente de algunos antecedentes. Esta cosa del impermeabilizante, pues la verdad es que tiene siglos, tiene tantos años como los tiene la humanidad. Pero, pues vamos a no irnos tan atrás, solamente a partir del siglo pasado, del siglo XX, donde uno de los materiales que se utilizó, pues más ampliamente en algún momento, fue el asfalto oxidado en caliente. De hecho, todavía lo podemos encontrar en algunos lugares donde lo que nos venden es algo que se llama pues es un bloque, un puñete, se le llega a decir, disculpen algunas palabras que llegue a utilizar, un bloque de asfalto que se coloca en un recipiente de metal donde se le pone fuego por debajo, se funde y entonces con ayuda de un trapeador se aplica en la superficie. Este procedimiento se llegó a utilizar pues durante muchos años en losas de concreto, pero pues tenía ciertas desventajas. Una de ellas es pues para el aplicador en el momento de estar manejando algo que estaba muy caliente, algo que estaba a más de 100 grados centígrados y que no se enfriaba fácilmente y podía causarle quemaduras, además de desprender vapores que resultaban tóxicos. Por eso, para comenzar, su uso urbano empezó a quitarse, empezó a delimitarse, pero todavía siguió en algunos lugares. De hecho, todavía es posible encontrar algunos de estos bloques de asfalto para poder aplicarse. Sin embargo, mucho más cómodo que eso son los impermeabilizantes asfálticos en frío. Estos son bitúmenes, son impermeabilizantes que vienen listos para aplicarse, que se untan, son cremosos, tienen esa consistencia y se pueden poner con brocha, se pueden poner con espátula, con ayuda de un cepillo y facilitan muchísimo el proceso de aplicación. Estos impermeabilizantes, bueno, pues que requerían pues la aplicación de un primario, requerían la aplicación de una capa de impermeabilizante, una membrana de refuerzo, otra capa de impermeabilizante y una capa de acabado posteriormente, porque los impermeabilizantes asfálticos son muy buenos para impedir el paso del agua, pero son muy sensibles a lo que es el contacto con los rayos solares que los reseca y los deteriora. De estos impermeabilizantes asfálticos en frío, después se desprendió otra tecnología, los prefabricados. Estos prefabricados que tenían, pues tenían las dos capas de asfalto, la membrana de refuerzo y el acabado, todo en una sola unidad. Y se aplican por medio de termofusión, es decir, con un soplete, con una antorcha. Esto requiere ¿qué cosa? Pues requiere que el aplicador que haga los trabajos, pues sea una persona que ya tiene una cierta experiencia, una cierta habilidad para hacer estos trabajos. Pero ofrecen un espesor constante en toda la superficie porque es como si estuviéramos forrando, como si estuviéramos colocando un tapete o una alfombra en toda nuestra superficie, en toda nuestra losa. Pero otra alternativa para impermeabilizar son los impermeabilizantes acrílicos. Y los acrílicos de repente la gente se dio cuenta que era una maravilla porque abrían un infinito de posibilidades. ¿Por qué? Porque un producto que impermeabilizaba y servía como acabado al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque viene pigmentado. ¿Y por qué tiene que venir pigmentado? Pues también para poder tener resistencia ante los rayos ultravioleta. Un producto base agua que ya no necesito estarme ensuciando con un asfalto, ya no necesito tener un soplete para aplicarlo. Un producto entonces que estaba presentando ventajas en su aplicación. Y dentro de estas categorías de los impermeabilizantes, lo que nos vamos a encontrar es qué cosa, que tenemos productos que pertenecen a la categoría de productos hágalo usted mismo, productos que son para un uso doméstico, productos que no necesitan que la mano de obra sea especializada, que lo pueda hacer yo, lo puede hacer una dama ama de casa, lo puede hacer un caballero
que normalmente su trabajo es en la oficina, lo puede hacer un joven que está que esté de vacaciones y que ya sea mayor. No, ¿por qué? Porque no requieren una mano de obra calificada, porque con algunas instrucciones sencillas lo pueden aplicar y porque va a ser para un uso doméstico y no necesita herramientas bien complicadas para aplicarlo. Con una brocha lo puede hacer. Pero dentro de estas categorías de impermeabilizantes acrílicos, también los existen de alto desempeño. Incluso un impermeabilizante para uso doméstico, bien seleccionado y bien aplicado, se puede hacer o se puede emplear en un servicio de alto desempeño. ¿Cómo se puede usar? Bueno, por ejemplo, en grandes superficies muy amplias, se puede aplicar por aspersión. Si tenemos nosotros un aplicador que sea calificado, que tenga experiencia, entonces este aplicador, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir que se garantice el desempeño del producto. ¿Por qué? Porque tiene alta atención en cada detalle en el momento de la aplicación y porque con su mano de obra garantiza la durabilidad y el desempeño del impermeabilizante. Es decir, es la experiencia, el conocimiento del aplicador, hacer que un mismo producto, de ser un producto, hágalo usted mismo, pueda aplicarse incluso en servicios de alto desempeño. Aunque, por supuesto, tenemos impermeabilizantes que están diseñados ¿para qué? Para altos desempeños, para cosas complicadas, para superficies que requieren una mayor durabilidad y unas mayores características. ¿Para qué? Para soportar las condiciones a las que van a estar expuestos. Ahora bien, déjenme hablarles acerca de este Feste Hiperfácil Total. Este es uno de los productos dentro de lo que es todo el portafolio de Fester, que es un impermeabilizante acrílico, base agua, que tiene pigmentos y tiene aditivos. Un producto que se puede encontrar en durabilidades que van de los 4 a los 8 años. Un producto listo para usarse, fácil de aplicar y que tiene una característica, tiene un rápido secado. Por lo tanto, podemos aplicarlo, podemos hacer toda la impermeabilización, dependiendo de qué, pues dependiendo del tamaño de la superficie, de la cantidad de personas que estamos trabajando, podemos terminar la impermeabilización completa en un solo día. Un producto que tiene adherencia excelente a superficies de concreto y que resiste la alcalinidad, es decir, la alcalinidad en donde la encontramos, por ejemplo, en superficies nuevas, en losas nuevas, pero no solamente adhiere sobre concreto, también sobre láminas de asbesto, fibrocemento y galvanizadas. Y que también lo podemos aplicar sobre otros impermeabilizantes acrílicos intemperizados, es decir, que ya ha pasado un tiempo, que ya están un poco envejecidos, pero que están bien adheridos y en general en buenas condiciones. ¿Qué obtenemos nosotros con nuestro Feste Hiperfácil Total? Un solo producto para todo. ¿Por qué? Porque en esa misma cubeta de Feste Hiperfácil Total, ustedes tienen un producto con el que se prepara su propio primario. Un producto que pueden utilizar para hacer el refuerzo de puntos críticos en su losa. Un producto con el que pueden calafatear, es decir, pueden rellenar grietas y fisuras hasta de 1 milímetro de ancho con el mismo producto. Un producto que les va a dar durabilidad hasta de 8 años en superficies de concreto y lámina metálica. Y un producto que si lo ponen en color blanco, además pues van a tener el beneficio de reflejar los rayos solares y con ello tener mayor confort en el interior de sus edificaciones, de sus casas, de sus viviendas. Todo en el mismo impermeabilizante. Por eso se llama Feste Hiperfácil Total. Estamos hablando de un producto que cubre un amplio espectro de cosas dentro de lo que es la impermeabilización y un amplio número de beneficios. Ahora, ¿cómo se utiliza nuestro Feste Hiperfácil Total en losas de concreto? Bueno, déjenme describirles. Para empezar, vamos a ver en qué tipo de superficies es apropiado, es recomendable utilizar Feste Hiperfácil Total. En techos y azoteas monolíticas. ¿Cuáles son las monolíticas? Bueno, vean ustedes la imagen. Lo que tenemos ahí es una losa maciza, una losa de una sola pieza, donde ya saben ustedes, seguramente lo habrán visto, pues se pone todo el entramado de acero, se coloca la cimbra, es decir, esto que contiene el concreto, y se vacía todo esto, se hace el colado.
en este tipo de techos que no tengan movimiento estructural. Y puede ser tanto superficies nuevas como en superficies que ya hayan tenido un impermeabilizante, pero que estén buenos, pero que no esté desprendiéndose. ¿Dónde más lo podemos utilizar? Bueno, sí lo puedo utilizar en una losa aligerada. Una losa aligerada es aquella en la que pues no todo es concreto, sino que se le puso un relleno, se le pusieron bloques de poliestireno, unicel o hielo seco, como ustedes lo conozcan más fácilmente, y que este relleno, para lo que sirve es para que no sea completamente concreto, para que pues la capa de concreto sea de la mitad del espesor de una losa maciza. De la misma manera, pues sabemos que existen sistemas constructivos como la vigueta y bovedilla, en la que pues se va armando toda la losa y ya nada más se le pone una capa de compresión de 5 centímetros. Y esto permite, ¿qué cosa? Permite pues construir más rápidamente y un ahorro en la cantidad de concreto. Incluso, además de poderse utilizar en estas superficies, se puede utilizar en superficies que llevan un acabado que le llamamos el ladrillado. Estos acabados que se colocan básicamente para que se pueda transitar, para que se pueda caminar encima de la losa. Pero en todos estos casos, si vamos a utilizar festén hiperfácil total, necesitamos hacerlo acompañado de una malla, de una membrana de refuerzo en toda la superficie. Así pues, ya establecidos que es para losas macizas y si lo vamos a utilizar en otro tipo de losas, forzosamente tiene que llevar la membrana de refuerzo, vamos a ver cómo es la secuencia de aplicación. Ahí ven ustedes los pasos. Preparar la superficie, ponerle el primario, hacer el refuerzo de puntos críticos y las capas de impermeabilizante. ¿Qué se hace en cada uno? La preparación de superficie es la etapa fundamental. ¿Por qué? Porque es la que nos va a permitir asegurarnos que tengamos la adherencia apropiada del impermeabilizante en la superficie. Por lo tanto, tenemos que eliminar escombros, tenemos que eliminar basuras, tenemos que eliminar residuos de las mezclas de cemento cuando se trata de superficies nuevas. Tenemos que eliminar impermeabilizantes en mal estado. La regla de la preparación de superficie, mis estimados expertos Fester, es lo que está bien adherido se queda, lo que está suelto o desprendiéndose se elimina. Incluso, si ustedes tienen la oportunidad de lavar la superficie, adelante, es perfecto, se puede hacer, por supuesto, no dejando un exceso de humedad sobre su superficie. Bueno, ok, ya hicimos entonces nuestra preparación de superficie. ¿Qué es lo que prosigue? Bueno, mucho ojo. Hay cosas que tenemos que hacer que probablemente no tengan que ver nada con la limpieza, sino con trabajos que pueden ser de albañilería o trabajos incluso que deben de ser de plomería. Cuando nosotros tenemos un encharcamiento, lo más apropiado es eliminar ese encharcamiento, es decir, poner un relleno, un mortero, que permita tener la pendiente para que esa agua tenga salida. O hay veces que nos encontramos con que los encharcamientos están ahí, ¿por qué? Porque se tapan las bajantes de agua, porque la tubería no es del diámetro adecuado, porque tenemos un árbol cerca y nos llenó todo de hojarasca, nos llenó todo de basura, o porque tenemos un montón de cosas ahí en nuestro techo, en nuestra azotea, que finalmente están ocasionando una acumulación de agua. Entonces, hay cosas que no son problemas de impermeabilización, hay cosas que son problemas, pues, o de limpieza, o problemas de albañilería, o problemas de plomería o fontanería. ¿Para qué? Para que estas cosas también se resuelvan y nosotros podamos tener la máxima durabilidad en nuestro impermeabilizante. Bueno, ya resolvimos todo esto. Ok, vamos a preparar un primario. El primario es una capa base. El primario es una capa que se aplica antes de poner el impermeabilizante. En el caso de Feste Imperfácil Total, ¿cómo se hace? Ustedes toman 1 litro de Feste Imperfácil Total y le mezclan 5 litros de agua. Entonces, 1 y 5 van a ser 6. 6 litros de primario preparados a partir de 1 litro de Feste Imperfácil Total, donde cada uno de esos 6 litros va a ser para un rendimiento de hasta 5 metros cuadrados. Es decir, con ese litro del que yo partí, puedo llegar a imprimar hasta 30 metros cuadrados de superficie una vez que lo he diluido. ¿Cómo voy a hacer esta etapa de la imprimación?
Bueno, aquí puedo utilizar yo una brocha, puedo utilizar yo un rodillo. ¿Para qué? Para aplicarlo en toda la superficie donde yo voy a impermeabilizar. ¿Qué va a hacer este primario? Va a sellar la porosidad de la superficie y va a asegurar la adherencia del impermeabilizante. Y este primario se recomienda utilizarlo tanto si la superficie es nueva como si ya estaba previamente impermeabilizada. Aquí no aplica eso de ya tiene el impermeabilizante, no le hace falta. Sí le hace falta. La realidad es que sí le hace falta y sí le beneficia que nosotros apliquemos la capa de primario, incluso si había un impermeabilizante previo, incluso si está bien adherido, incluso si lo vemos todavía en buen estado. ¿Cuánto tiempo dejamos secar nuestro primario? De 2 a 4 horas, dependiendo de las condiciones, dependiendo pues si hace mucho sol, si tenemos mucho calor, si está algo nublado el día. El primario además tiene una ventaja. Si nosotros alcanzamos a poner el primario y después nos llueve, lo que vamos a ganar es que esa superficie va a absorber muchísimo menos agua que si lo hubiéramos dejado completamente descubierto. Y podemos continuar con las siguientes etapas. ¿Cuál es la siguiente etapa? El refuerzo de puntos críticos. Llamamos punto crítico a todos aquellos lugares donde puede presentarse una filtración. Por ejemplo, donde tenemos nosotros un tanque de gas, donde tenemos un tinaco o depósito de agua, donde tenemos, pues, por ejemplo, como lo que tenemos en la imagen. Si tenemos nosotros nuestro bonito calentador de agua solar, bueno, pues también ahí tenemos puntos críticos. ¿Por qué? Porque está fijado en la losa. Si tenemos nosotros nuestra antena de la televisión, de la televisión satelital, pues ahí también tenemos un punto crítico. Es decir, cualquier estructura que esté añadida a lo que es la losa presenta un punto crítico. Y también tenemos que considerar pues todo lo que son las partes perimetrales de nuestra losa. ¿Cómo se hace este refuerzo de puntos críticos? Bueno, con una capa de impermeabilizante, así tal cual, sin diluir. Una vez puesto el primario, le ponemos, y que ya secado, por supuesto, le ponemos una capa de impermeabilizante, una capa no delgadita, una capa bien puesta de impermeabilizante, en donde, en alrededor, por ejemplo, de una bajante de agua, en donde, por ejemplo, en los bordes, en las esquinas. Esto lo vamos a aplicar en todos los puntos críticos una vez que ha secado el primario. Incluso, si ustedes pueden utilizar la membrana de refuerzo como Fester Acriflex o Fester Revoflex, utilizada en forma de tiras o de recortes, ¿qué van a ganar con eso? Una mejor resistencia a la ruptura, un mejor puenteo de qué? De grietas, es decir, que resista más ese refuerzo que estamos colocando. Ven ustedes la imagen, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Se hace un recorte, se le hacen unos cortecitos por dentro y se coloca dentro de lo que es la bajante de agua. En el caso de las partes lineales, horizontales o verticales, se utilizan tiras. Lo importante es que nosotros lo coloquemos, lo dejemos bien asentado, sin arrugas y que no quede tenso, que no quede tirante. Bien importante, cuando nos encontramos nosotros con grietas y fisuras, necesitamos hacer un tratamiento previo. ¿Eso en qué consiste? En ampliarlas, es decir, hacerlas un poco más grandes, un poco más anchas, con ayuda de que de un instrumento puntiagudo. Puede ser, por ejemplo, la esquina de su espátula, puede ser, por ejemplo, un instrumento con punta, un desarmador pudiera ser, si es lo suficientemente delgada la punta de un clavo de concreto. ¿Para qué? Para ampliarlo. ¿Por qué? Porque parte del material que hay en esa grieta pues está suelto y hay que eliminarlo, hay que desprenderlo. Y después con una brocha o con un cepillo eliminar el polvo en su interior. Cuando la grieta con la que ustedes se encuentran no presenta movimiento y tiene un ancho hasta de 1 milímetro, ¿con qué lo podemos tratar? Pues con el mismo Fester Imperfácil Total. Destapo la cubeta, tomo mi espátula, recojo un poco de producto con eso y lo coloco en esa grieta y con eso queda. No necesito más. Pero por supuesto, si nosotros nos vamos a encontrar con grietas o fisuras que son más grandes, que son más anchas, entonces lo que se recomienda es el uso de un sellador de cartucho. En este caso, les recomendamos nuestro Fester Super Seal P. Ahora bien, hay una cosa que necesitamos diferenciar, mis estimados expertos.
las grietas de las juntas. Las juntas, ¿qué son? Las juntas son uniones. ¿Por qué se presentan? Por ejemplo, lo que ven ustedes en la ilustración, teníamos una losa, le añadieron una habitación a la construcción, a la casa, y entonces quedó en la parte donde se juntaban el concreto de la vieja losa y el concreto de la nueva losa, quedó una junta. Y entonces pensaron, no, pues nada más le pongo encima mezcla, le pongo encima un mortero de cemento y aire, le pongo impermeabilizante y ya con eso me va a quedar. Pues no quedó. Vean qué tuvieron que hacer, eliminar todo lo que estaba justo en la unión y entonces van a tener que tratar esa junta y ponerle el refuerzo y después volver a impermeabilizar. En ese caso, ¿qué se utiliza? Les dije, se utiliza el Fester Supersil P, un producto que viene en presentación de cartucho, viene en presentación de salchicha. La salchicha pues necesita una pistola especial, una pistola calafateadora más grande, por supuesto, que las otras que son las convencionales que todos nosotros hemos visto en algún momento. Pero tiene excelente adherencia, es un producto de poliuretano resistente al contacto con agua, adhiere, pero adhiere muy, muy bien sobre el concreto y sobre la lámina. Y lo pueden utilizar en juntas hasta de 30 milímetros, 3 centímetros, 1 pulgada, vaya, de ancho y media pulgada de profundidad en una sola aplicación. De un solo golpe lo pueden hacer de ese ancho. Nada más previamente trabajada nuestra junta. Bien importante, ¿por qué se presentan las juntas? Aparte de esto que les comenté, de que se continuaba la construcción. Bueno, se presentan cuando el aseo de refuerzo no tiene la suficiente resistencia para controlar esas tensiones, porque nosotros no lo vemos, pero la losa, al estar expuesta en intemperie, al estarle dando el sol, pues todo el tiempo está dilatándose y contrayéndose, dilatándose y contrayéndose. Y nosotros no lo vemos, pero ahí está todo el tiempo, todo el día está haciendo eso, todos los días. Por eso después en las noches, cuando ya se hace tarde y tenemos la conciencia intranquila, empezamos a escuchar ruidos y nos espantamos. Es la construcción, es el aseo de refuerzo lo que está sonando y nuestra conciencia. Pero bueno, cuando este aseo de refuerzo no tiene la suficiente resistencia, entonces se van a empezar a presentar nuevamente juntas. Lo que ustedes ven en la imagen ahí, si ustedes ven de repente que esas grietas van formando una línea y que esa línea va corriendo de un extremo a otro de su losa, eso ya no es una grieta, eso es una junta que la misma losa está provocando. Ella está haciendo su propia junta constructiva. Entonces, para ese tipo de casos, cuando tenemos una superficie con esas juntas que son dinámicas, esas grietas que son dinámicas, que se están abriendo, que se están moviendo, ahí no se aplica un impermeabilizante como el Fester Imperfácil Total. Ahí se tiene que considerar otro sistema impermeable que sí tenga mayor capacidad de puenteo. ¿Para qué? Para esta clase de servicios. ¿De acuerdo? Entonces, ya una vez hecha esta aclaración, vamos a ver cómo se tiene que impermeabilizar. Ya no tenemos una losa que tiene esta multitud de grietas que parece como si fuera un letrero en algún idioma oriental. No, no. Tenemos nosotros una losa en la que podemos trabajar, en la que las grietas son trabajables, ya las pude reparar, en la que ya hice mis puntos críticos, ya todo está perfecto, entonces voy a impermeabilizar. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar 1 litro por cada metro cuadrado en 2 manos, es decir, la mitad de ese litro en la primera mano, la otra mitad en la segunda, y voy a dejar un tiempo de secado de 3 horas entre mano y mano. Cuando utilizo membrana de refuerzo, entonces necesito emplear 1,5 litros por metro cuadrado. ¿Por qué necesito más? Pues porque la membrana tiene que quedar bien cubierta con el impermeabilizante. ¿Cómo se hace la aplicación? Recomendación, utilizar brocha o cepillo, un cepillo para impermeabilizar. Estos son cepillos que tienen fibras vegetales y que se prestan mucho para qué, para poder extenderlo y sobre todo para poder controlar la cantidad de producto que estamos poniendo. Oye, pero lo puedo poner con rodillo, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque con el rodillo nuestra tendencia es a pintar, es a extender y lo que nos importa es dejar un espesor. ¿Qué tanto espesor? Medio litro por metro cuadrado en la primera capa. La primera capa de preferencia la vamos a colocar perpendicular, es decir, cruzada con el sentido de nuestra pendiente. Así colocamos la primera capa y recuerden,
3 horas después llegamos y aplicamos la segunda capa. La segunda la vamos a aplicar cruzada con respecto a la primera. De preferencia, pues en el sentido en el que va la pendiente, en el sentido en el que va a correr el agua. Al mismo rendimiento, medio litro por metro cuadrado. A menos que hayamos puesto membrana en toda la superficie, entonces tenemos que ponerle más producto para que sea 1,5 litros en toda la superficie. Es bien importante hacer todos estos procesos que les hemos dicho. Este proceso de estar haciendo nuestro sellado de la superficie, es decir, aplicar nuestro primario. Este proceso de estar haciendo el refuerzo de nuestros puntos críticos. Este proceso de estar tratando con nuestras grietas. Y es bien importante que estemos conscientes, expertos Fester, de que si nosotros compramos nuestro Fester Imperfácil Total, que nos sirve para hacer todas esas cosas, debemos de tener el suficiente producto para hacer todas estas cosas. Es decir, de tu misma cubeta, ¿qué tiene que salir? Lo que vas a usar para preparar el primario, lo que vas a usar para reforzar los puntos críticos y lo que vas a usar para aplicar el impermeabilizante al rendimiento apropiado en toda la superficie. ¿Por qué? Porque si nada más medimos largo por ancho, no, pues tantos metros cuadrados, 1 litro por metro cuadrado, no, con estas cubetas me alcanza. Mucho cuidado. La importancia que tiene el espesor en los impermeabilizantes es crucial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos al rendimiento indicado en la ficha técnica o en las mismas instrucciones que vienen ahí en su envase, ¿qué vamos a tener? En húmedo nosotros tenemos un espesor de 1 milímetro y cuando seca, por supuesto va a ser menos porque va a perder el agua con la que está formulado, vamos a tener el suficiente grosor ¿para qué? Para que pueda soportar el poco movimiento que llega a quedarle a las grietas, para que pueda soportar la tensión en los puntos críticos, para que pueda soportar el agua y para que pueda tener la durabilidad que nosotros estamos esperando. Si nosotros lo queremos hacer rendir extendiéndolo más, aplicando más metros con lo que ya tenemos, o peor todavía si lo diluimos, la película una vez que seca va a ser pobre y entonces no va a tener la durabilidad que nosotros esperamos. ¿Y qué vamos a decir? No, pues es que ese impermeabilizante no sirvió. No, más bien lo que está sucediendo es que nosotros no consideramos todo lo que necesitábamos para hacer nuestra impermeabilización. Y bueno, esas son recomendaciones, no es regaño. Es experiencia que nosotros hemos obtenido a lo largo del tiempo. Y precisamente por eso vamos a tocar un poquito aparte esta impermeabilización de techos de lámina. Y vamos pues, en los techos de lámina, pues nosotros nos encontramos con diferentes tipos de lámina. Tenemos lámina de zinc, tenemos lámina de zinc con aluminio, de diferentes materiales, láminas acrílicas, pero las tenemos pues en posibilidades como las láminas acanaladas, las láminas de arcotecho, que ustedes han visto en grandes superficies, también pues en grandes superficies, en plazas comerciales, en grandes extensiones. Han visto esas láminas que se llaman multipanel, que se caracterizan por tener un aislamiento térmico, o esa lámina engargolada que no tiene el aislamiento térmico, pero tiene la característica de que se ensamblan una con otra, y de hecho son larguísimas. La lámina canalada, pues normalmente nosotros vamos poniendo 2, 3, 4, hasta 4 piezas para cubrir toda la longitud de la superficie. No, la lámina engargolada se rola en sitio y de una sola pieza, prácticamente de lado a lado de la edificación, de la techumbre. Y nosotros podemos aplicar nuestro Fester Imperfácil Total tanto en superficies nuevas como intemperizadas en buen estado. ¿A qué me refiero y déjenme decirles también, si ustedes tienen una superficie en la cual se le ha aplicado un aislamiento con poliuretano estriado, también se puede utilizar nuestro Fester Imperfácil Total, nada más con la condición de que no haya sido degradado por la intemperie. Ya después les explicaré un poquito acerca de esto. El proceso de aplicación, igual que como vimos en la losa, nada más se lo pongo con otra geometría para que nuevamente le pongan atención. Limpieza, preparación y reparación desde la superficie, aplicación del primario y refuerzo de puntos críticos y 2 capas de Fester Imperfácil Total. La preparación de superficie, ¿qué es lo que cambia? Bueno, las láminas pues sí se tienen de preferencia, lávenlas. ¿Por qué? Para eliminar suciedad y falsas adherencias. Hay que reparar todo lo que haya de daños en la tornillería, en la fijación.
hay que sustituir las láminas que estén corroídas porque el impermeabilizante no es un renovador. Si una lámina ya tiene corrosión, hay que sustituirla, hay que hacerse esa reparación. El impermeabilizante no es un anticorrosivo. Funciona como barrera, pero no es un anticorrosivo. Y también, por supuesto, eliminar el óxido de la superficie. ¿Por qué? Porque el óxido crea falsas adherencias. ¿Qué otra cosa tiene que hacerse? Pues aquellas reparaciones que tienen que ver con que, pues es que mis láminas están separadas, el impermeabilizante no, por sí mismo, no es suficiente para eso. A veces tendrá que volverse a alinear estas láminas, tendrá que hacerse una modificación. En el caso de que tengan ustedes canales o canaletas pluviales y esas canaletas se desborden o tengan problemas de filtración, hay que hacer reparaciones, hay que hacer limpieza. A veces habrá hasta que cambiar la tubería del desagüe. Bueno, ya hicimos todo esto. ¿Qué hacemos? Igual que con las losas de concreto. Preparamos nuestro primario, 1 litro de hiperfácil total con 5 litros de agua y tenemos 6 litros de primario. Lo vamos a aplicar en toda la superficie y van a ver que hasta se tarda menos en secar. ¿Por qué? Pues porque la lámina no es absorbente y aparte, pues si le está pegando el sol, rápidamente va a secarse. En cuanto puedan ustedes caminar sobre ella, continúen con todos los pasos. Lo pueden aplicar, fíjense, el primero lo pueden aplicar con brocha, lo pueden aplicar con rodillo o lo pueden aplicar hasta con un equipo de aspersión sin aire, con un equipo airless. Y como les decía, en cuanto puedan caminar sobre su impermeabilizante, sobre su primario, ya pueden continuar con las etapas. Los puntos críticos, ¿cuáles son? Los puntos críticos son aquellos puntos en los que tenemos la fijación, los tornillos, las sujeciones, incluyendo las arandelas o sellos que tienen para que no pueda entrar el agua, para que quede bien fijo nuestro tornillo y, por supuesto, los traslapes, las uniones, los empalmes que hay entre láminas, tanto los que son a lo largo como lo que son a lo ancho. Todo esto debe de ser tratado. La tornillería, toda esta tornillería, ¿con qué se puede tratar? Si la tornillería está bien, si no sentimos que esté floja, si no sentimos que esté desajustada, lo podemos utilizar le podemos poner capuchones con el mismo feste de hiperfácil total, así sin diluir, con una brocha de poco ancho, de una pulgada aproximadamente. Ustedes aplican encima de la tornillería, lo dejan secar y ya con eso la reforzamos. Pero si estos tornillos no están bien ajustados, si están, como se dice, realmente flojos, entonces tenemos que apretarlos y reforzarlos. ¿Con qué? Con el Fester Super Seal P que ya vimos hace rato. Las uniones o traslapes, si nosotros vemos que estos traslapes no están separados, como habíamos visto anteriormente, con el mismo impermeabilizante lo tomo con la espátula y lo voy poniendo en todo lo que es el traslape, todo lo que es la unión. Cuando tenemos una separación hasta de 1 milímetro. Para separaciones mayores, nuevamente Fester Super Seal P aplicado como un cordón a todo lo largo de nuestro empalme, de nuestra traslape entre láminas. Incluso, si ustedes de repente se encuentran con que, bueno, pero es que está muy flojo, tengo que hacer, ok. Vamos entonces a abrir nuestra fijación, nuestro tornillo, vamos a ponerle incluso como si fuera un empaque con una tira de membrana que nosotros mojamos en nuestro feste hiperfácil total, hicimos como si fuera un taquito, como si fuera un rollito, lo colocamos ¿en dónde? En la unión, en el traslape entre láminas, volvemos a cerrar nuestro tornillo ya para que quede apretado y ya no pueda entrar por ahí el agua, y le ponemos su capuchón, por supuesto. Para eso también nos puede servir nuestro feste hiperfácil total en un momento dado. Una vez que nosotros ya hicimos este tratamiento, todavía, para mayor seguridad, le ponemos una capa de nuestro feste hiperfácil total a todo lo largo y a todo lo ancho de los traslapes. Y le pueden poner, dependiendo si ustedes quieren tener una mayor resistencia,
una tira de membrana de refuerzo, nuestro Feste de Acriflex o nuestro Feste Revoflex, nada más. Cuando pongan membrana de refuerzo encima de la lámina, tengan cuidado con dos cosas. Una, el rendimiento. Se tiene que aplicar mayor cantidad de producto. ¿Cuánto? 1.5 litros por metro cuadrado como mínimo. ¿Para qué? Para que podamos cubrir la membrana, porque de otra manera queda como ven ustedes ahí en la fotografía. Es decir, quedan partes sin cubrir, quedan partes huecas, bueno, partes porosas, por decirlo de alguna otra forma. Y entonces, cuando llueva, ¿qué va a suceder? Pues que el agua de lluvia se va a acumular ahí, en vez de estar corriendo libremente hacia lo que son las canales o canaletas de nuestra lámina, y entonces va a terminar dañando la lámina. Tiene que quedar bien cubierta la membrana de refuerzo para que entonces desempeñe apropiadamente su función. No la dejen con menos producto, no la tensen innecesariamente. Solamente tiene que quedar bien asentada a lo que es la geometría que tiene nuestra lámina. Otro lugar es que hay que reforzar. Bueno, si nosotros tenemos equipos de ventilación, como los que vemos ahí en la ilustración, si tenemos equipo de aire acondicionado, de clima, si tenemos nosotros lo que son combreas, caballetes, botaguas, esas partes en las que está unida la lámina con los mudos, bueno, todos esos accesorios también son puntos críticos que van a requerir de un refuerzo. ¿Para qué? Para que no vayamos a tener nosotros la posibilidad de que exista una filtración por alguno de ellos. Incluso, recuerden que nosotros, dentro de lo que es el portafolio de Henkel, tenemos un producto, una espuma expansiva de Sista, que se puede utilizar ¿para qué? Pues para rellenar huecos. Pero, mucho ojo, una vez que ha secado nuestra espuma expansiva, ¿qué se hace? Pues con una navaja, con un instrumento filoso, se recorta todo el exceso y entonces se debe de aplicar impermeabilizante. ¿Para qué? Para que no se deteriore. ¿Se acuerdan que yo les dije hace muchas diapositivas que se puede aplicar el Feste Imperfácil Total sobre un aislamiento térmico de espuma de poliuretano? Bueno, ¿qué pasa si se deteriora? ¿Qué pasa si se deja en la intemperie? Lo que ven ustedes en la foto que está hacia el lado derecho, en el extremo derecho. Esa cosa se convierte en una esponja, acumula agua y entonces, lejos de representarnos un beneficio por sellar, nos representa un problema porque se acumula agua y entonces vamos a tener escurrimientos. Por eso se recomienda ponerle el acabado. Si nosotros tenemos canales o canaletas pluviales, entonces recuerden que tenemos nuestra Sista Pasta Tapagoteas, que una vez que hemos hecho la limpieza de la canaleta, una vez que hemos hecho nuestras reparaciones, que nos hemos asegurado de que todas las secciones de la canaleta están bien unidas, bueno, podemos untarlo en el interior de nuestra superficie. ¿Para qué? Para protegerlo. Lo más apropiado es colocarle un acabado reflectivo. Oye, ¿puedo hacerlo con el mismo hiperfácil total? Sí lo puedes hacer, pero si lo vas a hacer, otra vez, asegúrate de que no le queda óxido, que no tiene residuos de otras cosas, y forzosamente hay que ponerle membrana de refuerzo y forzosamente es 1,5 litros por metro cuadrado. Bueno, ya acabé con todo esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a impermeabilizar. Ya sabemos, 1 litro por metro cuadrado, en 2 manos, 3 horas de secado entre manos. Ustedes van a ver que en la lámina hasta se tarda menos. Y cuando nosotros aplicamos nuestro Feste Imperfácil Total, recuerden, de manera uniforme en toda la superficie. ¿Con qué lo podemos poner? Con brocha o con cepillo para impermeabilizar. Igual que en el caso de superficies de concreto. Pero nuestro Feste Imperfácil Total tiene la facilidad de que si ustedes tienen un equipo airless, pueden aplicarlo también por aspersión. Esto se recomienda sobre todo en grandes superficies porque nos va a permitir un gran avance de obra y además tener un acabado uniforme, un acabado bonito, un acabado estético. Bien importante. ¿Se acuerdan cuando les dije con las superficies de concreto que tenían que considerar la cantidad de producto que se requería para hacer todas las cosas? Para los refuerzos, para el primario y demás. Bueno, aquí además tienen que considerar lo siguiente. La lámina canalada tiene ondulaciones. No pueden tomar únicamente las medidas lineales. ¿Qué tan grave es esto? Miren, una lámina, dependiendo cómo es su geometría, dependiendo su forma,
Vean, una lámina como la que tenemos ahí, con un ancho nominal de 1,7 m, si nosotros la estiráramos, nos quedaría de 1,47 m. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros calculamos la cantidad de impermeabilizante que requerimos, únicamente midiendo largo por ancho, nos puede llegar a faltar producto hasta para el 30% de la superficie. O peor todavía, vamos a tener entonces capas más delgadas y menos protección sobre nuestra superficie de lámina. Bien importante, tomen en cuenta esto. La superficie verdadera de impermeabilizar se puede incrementar hasta 30 o 35% dependiendo del tipo de láminas que estemos utilizando. Es mejor utilizar lo que se llama el ancho desarrollado, es decir, como si todo fuera una superficie lisa. ¿De acuerdo, expertos Fester? Bueno, vámonos ya hacia el cierre de nuestra plática con el mantenimiento. Esto porque pues muchos de nosotros tenemos, no, es que yo tengo aquí mi superficie que ya está impermeabilizada. Yo nada más lo que quiero es darle un mantenimiento. Bueno, ¿por qué se tiene que hacer esto? Porque todos los impermeabilizantes, al estar en contacto con los rayos del sol, sufren un proceso de envejecimiento. Y aparte, pues dependiendo lo que se haga encima de la losa. Si nosotros tenemos una losa en la que, pues por alguna razón subimos a tender la ropa con frecuencia, pues ahí tenemos humedad y tenemos el paso de las personas. Si tenemos una losa en la que de repente está viviendo nuestra mascota, pues también pasa eso. Entonces, por eso recomendamos, punto número 1, realizar una revisión periódica en la medida de lo posible y limpieza cuando estamos al principio de cada temporada de lluvias o cuando está comenzando. ¿Para qué? Para que no haya cosas que permitan que se acumule el agua. ¿Qué otra cosa requerimos? Cuando nosotros hemos instalado equipos nuevos, tuberías, equipos de aire acondicionado, antenas o cualquier cosa que vaya anclada, entonces hay que ponerle refuerzos al menos en esos lugares donde están puestos estos elementos nuevos. Y si nosotros al ver nuestra losa nos encontramos con que existen agrietamientos, pues vamos a ver qué es lo que se está agrietando. ¿Se está agrietando el mortero? ¿Se está agrietando el impermeabilizante? Hay que considerar si lo que requiere es un trabajo de albañilería o un trabajo de impermeabilización como mantenimiento. Por supuesto, al aplicar el mantenimiento, nosotros podemos aplicar pues nada más en un área específica donde de repente detectamos que existe una filtración. ¿Es válido? Por supuesto que es válido, pero la recomendación de Fester es que en la medida de lo posible, en cuanto lo puedan hacer, impermeabilicen toda la superficie. Esa es la recomendación que nosotros les damos. ¿Por qué? Porque en algunas partes podemos resolver un problema local, pero después ese problema se traslada hacia otra parte de nuestra superficie o de nuestra losa. El mantenimiento lo podemos hacer sobre nuestro mismo producto o sobre otros impermeabilizantes acrílicos siempre y cuando estén bien adheridos y libres de abolsamientos. Porque si no, ¿qué quiere decir? Que están muy deteriorados o que tienen problemas de humedad. Y en todo caso, siempre le vamos a poner su primario antes de hacer el mantenimiento. Cuando nosotros hacemos un mantenimiento, ¿qué es lo que conseguimos? Que esa pérdida en la capa, en la película impermeabilizante, ¿producto de qué? Producto, aunque no me lo crean, del viento, del polvo, del sol. ¿Por qué? Porque eso va degradando, va actuando como si fuera una lija, un abrasivo, va desgastando el impermeabilizante. Nosotros llegamos con una capa de mantenimiento cuando todavía está en buen estado nuestro producto. Y entonces, ¿qué conseguimos? Bueno, pues le devolvemos ese espesor y vamos a conseguir algo más de durabilidad. Las durabilidades, mucho ojo, expertos Fester, no se suman. Aunque yo le ponga una capa adicional, no puedo estar completamente seguro que me va a durar otros cuatro años más el Fester Imperfácil total de 8. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de las características del estado en el que se encuentre actualmente mi impermeabilizante. Recuerden, ya para cerrar, los beneficios que obtenemos con nuestro Fester Imperfácil total. Tenemos un solo producto, ¿para qué? Para preparar el primario, para reforzar puntos críticos y para impermeabilizar, que nos va a adherir superficies de concreto, superficies de lámina, para impermeabilizaciones nuevas, para mantenimiento de acrílicos bien adheridos, y que si tenemos una superficie a la que le ponemos el impermeabilizante en color blanco,
vamos a tener una alta reflectividad. Cuando lo aplicamos en superficies de lámina, ¿qué ganamos? Ganamos, por ejemplo, una capa que ya va a amortiguar el ruido cuando llueva. Una capa que nos va a dar un mejor sellado en lo que son los traslapes y la tornillería, que va a proteger a nuestras láminas de la corrosión. No es anticorrosiva, pero estamos colocando una barrera que va a retardar estos procesos de envejecimiento, de corrosión de nuestras láminas y por lo tanto va a aumentar su vida útil. Un producto que cuando lo aplicamos en color blanco vamos a tener alta reflectancia en los rayos solares y que nos va a ayudar a economizar en lo que es el consumo de energía por nuestros equipos de aire acondicionado. Incluso cuando nosotros tenemos superficies de lámina y que son láminas en color blanco, si nosotros aplicamos un impermeabilizante acrílico blanco, ¿qué vamos a tener? Todavía una mejora en las condiciones de temperatura porque tenemos una capa que incluso nos va a servir como aislamiento. Ven ustedes la imagen. Lámina blanca sin impermeabilizante, 41 grados centígrados. Lámina blanca con impermeabilizante, 37 grados centígrados. 4 grados de gradiente. 4 grados de gradiente que créanme que estando debajo de la lámina, pleno rayo del sol, sí que se nota. Y bueno, aquí tenemos nuestro cuadro de resumen, cómo se prepara el primario, cómo se aplican las capas impermeables y sus tiempos de secado. Aquí, si ustedes quieren tomar su captura de pantalla para tener su cuadrito de recordatorio de cómo se aplica, adelante. Bueno, pues supongamos que ya lo tenemos y nos vamos a ir entonces a nuestra etapa de las preguntas y respuestas, en las que, bueno, destinaremos unos minutos para que ustedes puedan hacerle unas preguntas a un servidor. Se les agradecemos mucho. ¿No hay preguntas? Bueno, me comenta la producción que no tenemos preguntas en este momento. No sé si explicamos muy bien todo, o fue demasiado rápido y los saturamos mucho con este asunto, pero entonces vamos a ponerles nosotros unas preguntas. Vamos a ver entonces nosotros, vamos a cambiarles un poquito la dinámica para ver qué tan atentos estuvieron con este asunto. Muy bien. Aquí aparece esta pregunta. Ustedes van a tener la opción de elegir una de las respuestas y le van a dar al final enviar. Se desplazan hacia arriba y hacia abajo en su pantalla y nos van a contestar cuál es el rendimiento mínimo al que debe aplicarse en cada capa, feste imperfácil total, por capa. En la primera capa, ¿cuánto se pone? En la segunda capa, ¿cuánto se pone como mínimo? En cada capa, por favor. Aquí les pedimos, por favor, participen, apóyennos con su participación, respondan esa pregunta. Vemos que tenemos en este momento 29 personas, 29 expertos Fester que están aquí acompañándonos en nuestra sesión. En cada capa. La primera capa, ¿cuánto le pongo? En la segunda capa, ¿cuánto le pongo? Bien, nos han puesto una de estas preguntas. Vamos a ponerles estas. Vamos a dejar correr nuestra encuesta y ahorita les respondemos esas preguntas. Muy bien. ¿Alguien más? Ya llegamos al 52%. ¿Alguien más que nos responda esa pregunta? Vamos a ver nada más. Es una pregunta un poquito capciosa. Y damos unos segundos más para... Finalicemos la votación, por favor. Muy bien. Mucho ojo. Es 1 litro por metro cuadrado en las dos capas. Esto quiere decir que en cada capa es medio litro por metro cuadrado. Nada más hay que tener un poco de atención con eso. Déjenme, vamos a responder, vamos a ponerles otra pregunta de la encuesta, esperando que nos pongan alguna otra pregunta ahí en el chat y ahorita se la respondemos. Ojo,
¿Se acuerdan que les hablé de la membrana de refuerzo? ¿En qué caso se recomienda el uso de nuestra membrana de refuerzo? La primera opción, cuando la superficie en general tiene agrietamientos o cuando queramos tener mejor desempeño en nuestros refuerzos en puntos críticos. Ustedes seleccionan la respuesta que crean correcta, que les parezca la correcta. Vamos a ver, bien, está participando más. Por favor, les invitamos. Contesten, les recuerden. Cuando están ustedes en un dispositivo móvil, cuando están en su teléfono, cuando están en su tablet, desplacen hacia arriba o hacia abajo para ver la pregunta, para ver la respuesta y para ver el botón de enviar. Y de la misma manera, cuando están en su laptop, cuando están en su computadora de escritorio, desplácese con el ratón para que entonces podamos encontrar ese punto. Y ya tenemos 75%. Muchas gracias por participar tantas personas. Finalicemos la votación y demos la respuesta. Muy bien. ¿Qué creen? Es en los dos casos. Si me dices cuando la superficie presenta agrietamientos, claro que sí. Si me dices cuando se desea mejor tener mejor desempeño en los refuerzos, claro que sí. Es decir, en los dos casos está bien. Vamos a dejar esta encuesta. Vámonos, por favor. Pongan, por favor, algunas de las preguntas que nos está enviando el público. Muy bien. Juan Francisco nos pregunta, ¿se puede aplicar en techos de fibrocemento? La respuesta es sí. Sí se puede aplicar, se imprima y se hace todo eso. Por favor, aquí un detalle que agradezco mucho que me hayan hecho esta pregunta. ¿Por qué? Porque particularmente cuando trabajamos en techos o techumbres de lámina, si de por sí tenemos que trabajar con seguridad en cualquier cosa que sea más arriba de nuestra cabeza, en un techo de lámina y todavía más de fibrocemento, hay que trabajar con seguridad. Por favor, si no tenemos un medio de acceso libre, firme, confiable, mejor ni nos metemos. En un techo de fibrocemento lo puedo aplicar, pero hay que tener mucho cuidado porque el techo de fibrocemento se vuelve muy frágil y no queremos que vayan a sufrir accidentes. Tiene que colocarse tablas o tablones para poder caminar encima de él. Sí, sí se puede aplicar, pero les recordamos, tengan muchísimo cuidado al trabajar sobre techumbres. Siguiente pregunta, por favor. Nos pregunta Sonia, si tuviera mi lámina con cinta tapagotea al impermeabilizar, ¿no se levanta el impermeabilizante? La realidad es que sí, porque la cinta tapagotea lo que tiene es un acabado de aluminio. Entonces, lo que te puedo recomendar es lo siguiente. Si tu cinta tapagotea está bien, si tu cinta tapagotea ya resolvió la filtración que tienes ahí, bueno, pues únicamente trata como punto crítico el derredor de tu cinta tapagotea. Puedes ponerle inclusive membrana de refuerzo ahí, pero definitivamente pues no va de ir sobre ese acabado, sobre esa hoja de aluminio que tiene la cinta tapagotea. Otra pregunta, por favor. Al impermeabilizar, nos dice José Joaquín, por lo general lo hacemos en techos, en cubiertas. ¿Podemos utilizar el producto en mudos? Sí, sí lo podemos utilizar en mudos. Cuando lo utilizas en mudos, es válido, digamos, para que tengas un acabado más estético, que llegues a ponerle un poco de agua, nada más para que nivele. Sí lo puedes utilizar en mudos. De hecho, se recomienda en mudos colindantes o en aquellos mudos de edificaciones que quedan completamente expuestos, puedes poner el impermeabilizante, por supuesto, pero también tienes que poner el primario para que tengas una buena adherencia. Siguiente pregunta, por favor. Ok. En un ambiente húmedo, ¿qué tanto funcionaría para el piso un parqueo? Ok, los impermeabilizantes acrílicos, cualquier impermeabilizante acrílico de cualquier marca, en cualquier país, no son para colocarse en superficies donde van a estar circulando vehículos, no son para superficies de rodamiento. Definitivamente no es para eso. No funciona ningún impermeabilizante acrílico ahí. Su durabilidad es muy limitada. ¿Por qué? Porque no resisten la fricción de la llanta y terminan por desprenderse. Para eso existen otros sistemas impermeables
y yo te pediría que pues te pongas en contacto con a través de la página de Fester, si es que tienes este caso y que necesitas con urgencia una solución que sí existe para este tipo de servicio. ¿Alguna otra pregunta, por favor? La reflectancia del producto solo ayuda en la disminución directa de rayos ultravioleta. Bueno, cuando nosotros hablamos de esto de la reflectancia, esto ayuda en, uno, efectivamente, poder reflejar los rayos ultravioleta. Número dos, en la cantidad de energía que nos absorbe nuestra losa. Y tres, pues en la temperatura que tenemos al interior. Eso es en lo que ayuda la reflectancia. La medimos nosotros en el color blanco, en el color rojo, pues no tiene sentido. Y de hecho, pues si ustedes tocan una superficie impermeabilizada de color rojo contra una impermeabilizada en color blanco, la diferencia de temperatura es notable. Siguiente pregunta, por favor. Si se aplican mudos prefabricados, ¿cómo deben tratarse las juntas y el rendimiento para los mudos? En el caso de los mudos, si van a ser mudos al exterior, por supuesto, pues lo más recomendable es que estés lo más cerca posible del litro por metro cuadrado. ¿Para qué? Para que tengan la suficiente durabilidad. Las juntas, ¿cómo se tratan? En este caso, con el Supersil P. Con eso puedes tratar tus juntas. Y si tienes pequeños agrietamientos, pues como habíamos dicho, con el mismo impermeabilizante puedes hacer ese calafateo. A veces necesitarás un material de construcción pues, para hacer resales. Otra pregunta, por favor. Marcelo nos pregunta, ¿en climas fríos recomendaría impermeabilizante color rojo? Sí, miles de veces. Miles de veces. El impermeabilizante blanco es excelente para climas cálidos, pero en climas fríos, la verdad es que se agradece el impermeabilizante color rojo. Bueno, veamos alguna. ¿Tenemos alguna otra? ¿Producción? Vamos a ver una más. Ok. ¿Cuáles herramientas, además de la brocha o el cepillo, tenemos que usar para impermeabilizar? Nos pregunta Allende. La brocha o el cepillo para la aplicación del producto. Puedes utilizar un equipo de aspersión sin aire, un equipo airless. Esta también se puede utilizar para impermeabilizar tanto superficies de concreto como superficies de lámina. Pero lo que no recomendamos usar es rodillo, salvo para la aplicación del primario, de la capa base. Necesitarás, por supuesto, pues espátula, necesitarás, por supuesto, una navaja o algo para cortar si vas a utilizar la membrana de refuerzo, necesitarás una escoba para poder hacer la limpieza, espátulas para retirar los impermeabilizantes en mal estado, pero específicamente para impermeabilizar es con eso. No necesariamente necesitas una charola para pintar porque con el mismo cepillo lo puedes introducir en la cubeta y de ir tomando el impermeabilizante para aplicar en la superficie. Vamos a ver una más y ya porque nos estamos pasando un poquito. ¿Cuál es la temperatura más alta que soporta el impermeabilizante? Nos pregunta Sonia. Mira, más que hablar de la temperatura, lo que degrada el impermeabilizante son los rayos ultravioleta. Me ha tocado, pues, ver zonas donde está ya seco el impermeabilizante y que están, pues, a más de 50 grados, a 60 grados en la superficie y lo soporta bien. Pero si me preguntas la temperatura a la que se debe de aplicar, mucho ojo. La recomendación es, si hay más de 35 grados centígrados, no se debe de aplicar el impermeabilizante porque entonces seca muy rápido y pasan una serie de cosas desagradables. De la misma manera, si la temperatura es inferior a 5 grados centígrados, tampoco se recomienda hacer la aplicación del impermeabilizante. Este rango de temperaturas más bien aplica en el momento de que lo estás instalando. Y una vez puesto y seco, ya realmente no hay un gran problema en el sentido. Para temperaturas altas, incluso cuando tú lo pones en color blanco, te vas a dar cuenta que no alcanza la misma temperatura que la temperatura ambiente. Y bueno, veo una siguiente. Ok, ya terminamos con nuestra parte de preguntas y respuestas. Por ahí nos preguntan si se puede utilizar
en servicios como piscinas o como pilas de agua, no es para inmersión. No es para inmersión. Dentro del portafolio de Fester ustedes van a poder encontrar productos que son 100% para inmersión y que tienen un excelente desempeño. Ya para despedirnos, les agradezco mucho, mucho su participación. Agradezco mucho que hayan estado con nosotros en esta primera sesión. Nuestros amigos expertos de Fester. Y les pido, por favor, que nos visiten a través de nuestras redes sociales. ¿Dónde nos encuentran? Tenemos una página www.fester.gt. Tenemos nuestro Facebook de Fester Guatemala. Tenemos nuestro canal de YouTube de Fester Guatemala. Suscríbanse al canal, denos su like, compartan nuestro contenido. Ahí tenemos videos de aplicaciones de producto que les van a ser muy importantes, muy interesantes. Y recuerden, si tienen preguntas, si tienen un proyecto, algo en lo que nosotros podamos apoyarlo, tenemos un correo que es adhesivos.cenam@henkel.com. Fester es parte de lo que es la compañía global Henkel. Mi nombre es Jorge Daniel Quintanar, del Servicio Técnico de Fester, y les agradezco muchísimo su atención, muchísimo su asistencia, y les deseo un excelente día. Muchas gracias.